Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Continuamos nuestro análisis sistemático de las Sagradas Escrituras con el libro de Habacuc, que significa abrazo. Qué bonito nombre, ¿no? Que un profeta se llame abrazo, quizás haciendo referencia a que se siente protegido por Dios a pesar de todo lo que está a nuestro alrededor. Dios nos abraza, Dios nos protege, Dios nos ayuda, Dios es santo desde el principio, no moriremos. Y con esta reflexión terminamos el capítulo número 1. Ahora, continuando con el capítulo número 2, el Señor brindará una solución a las interrogantes del profeta. Quizás no es la solución que el profeta quisiera, pero es la solución que Dios tiene. Porque Dios necesita corregir a su pueblo. Dios necesita corregir a aquellos que decimos ser sus seguidores. ¿Quiénes son los primeros que deben ser corregidos? Nosotros, los creyentes. Cuando le demostramos a las demás personas que vale la pena la corrección del Señor, ellos van a querer formar parte de nuestro pueblo. Los caldeos eran despiadados, inmisericordios, igual que los asirios. Pero así como Dios quiso salvar a los asirios por medio del mensaje de Jonás, también quiso salvar a los babilonios teniendo a Daniel en la corte del rey Nabucodonosor. Pero esa salvación pudo haber llegado antes, si Israel y Judá hubiesen cumplido su objetivo. Entonces el capítulo 2 comienza diciendo: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Yo confío en mi Señor, que es mi guarda. Yo confío en el Señor, que es mi fortaleza. Yo estoy pendiente de lo que mi Señor hace para escuchar, aunque yo a veces siento que no me escucha, pero estoy convencido que sí me escucha. Por eso es que nosotros, hermanos, y esto es importantísimo, sumamente importante como para marcarlo con letras doradas, no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos son pasajeros y muchas veces inestables. El profeta en el capítulo 1 expresó que él sentía que Dios no lo escuchaba. Pero en el capítulo 2 dice: yo velaré para ver qué se me dirá. Yo sé, Señor, que tú no me vas a dejar sin respuesta. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? O sea, el Señor me dará respuesta y yo evidentemente voy a reaccionar a la respuesta del Señor. Y Jehová me respondió. Convicción. Yo estoy seguro que Dios me responde. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Para que corra significa apercíbete. Presta atención a este mensaje. Este mensaje es real. Que no te agarre desprevenido, que no te tome por sorpresa. Escríbela en tablas que posiblemente eran de arcilla o de madera. No eran rollos escritos de papel. Tenían que estar tallados. El profeta tenía que escribir que fuera entendible y que las personas reaccionaran ante el mensaje. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, es decir, no es que esto va a llegar de inmediato. Para que no te tome sorpresivamente. Te estoy hablando con anterioridad, te estoy advirtiendo que estas cosas van a suceder para que tú tomes una decisión. Mira, el ser humano de por sí es un poco despreocupado. Los muchachos e incluso los adultos, cuando están estudiando, ya sea en bachillerato, en la secundaria o están en la universidad, por lo general los profesores envían algún tipo de trabajo grande que les tomará todo el periodo escolar, para que ellos vayan haciéndolo poco a poco, de manera que cuando llegue el día ya hayan preparado todo con anterioridad. Pero muchas veces, y esto es real, eso es verdad, quizás no todos, pero un buen número de personas siempre deja todo para último, porque piensa que tiene mucho tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros? Sí, es verdad, este mundo tiene 6.000 años, o casi 6.000 años. O sea, no hay una exactitud de cuánto tiene el mundo. Algunos dirán tiene millones y millones y millones.
Pero no, en realidad el mundo no es tan viejo como algunos lo presentan. Lo que sí es cierto es que Dios con anterioridad envía sus advertencias para que las personas actúen, hagan las previsiones. Pero el ser humano deja todo para último. Entonces, aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, es decir, llegará, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo se puede entender de varias maneras según el contexto que lo leamos o según el énfasis que queramos darle. En el contexto es: el peligro viene, tardará, pero llegará. Prepárate. Hoy, quizás desde un contexto más salvífico, nosotros podremos decir: el Señor viene, quizás tarde, pero viene. Viene, el Señor con seguridad vendrá, no tardará tanto como nosotros pensamos que va a tardar. El Señor nos llama a una preparación. He aquí que aquel cuya alma no es recta, es decir, que no le ha prestado atención a las palabras del Señor, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Ustedes han leído este versículo en alguna otra parte? Claro que sí, en el Nuevo Testamento. Que a veces se utiliza el versículo para decir que los mandamientos de Dios están abolidos porque el justo por su fe vivirá. Pero ya va, si el Señor hace una revelación que está escrita para que las personas se preparen y tengan la seguridad de que eso va a suceder, entonces ellos deben vivir por fe. Deben vivir por fe de que el Señor cumplirá su palabra. Fe es confiar. La carta a los Hebreos nos da un concepto de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Se espera la convicción de lo que no se ve. Yo no veo que la ciudad esté rodeada de enemigos. Yo no lo veo, pero yo creo que esa gente vendrá. Porque el Señor lo dijo. Ahora, yo no veo que el mundo se vaya a acabar. Yo no veo que Cristo pareciera que fuera a venir. Eso dicen los incrédulos, porque el incrédulo cuya alma no es recta se enorgullece. Pero el justo, el que confía en el Señor, vivirá, va a salvar su vida, porque puso su confianza en la palabra de Dios. El justo por su fe vivirá. Y el primero que dijo esto, aquí escrito en todo el Antiguo Testamento, aunque todo el Antiguo Testamento presenta que debemos vivir por fe, porque se nota en todas las expresiones y los mensajes, el primero que dijo esto fue Habacuc, no fue Pablo. O sea que Pablo citaba el Antiguo Testamento. Cuando lleguemos a las cartas de Pablo y leamos esto, que muchas personas lo expresan como que si fuera la evidencia de que ya no es necesario guardar ni obedecer los mandamientos, porque como el justo por su fe vivirá, sí, pero el justo vive de acuerdo a lo que está escrito y tiene confianza en lo que está escrito. La razón por la cual Habacuc llega y dice en el primer capítulo que la ley se ha debilitado es porque las personas ya no confían o no han querido confiar en el Señor, pero Él en su misericordia manda un mensaje, lo muestra por escrito y dice: si tú crees en esto por fe, vas a vivir, vas a salvar tu vida. Y eso también desde lo espiritual. Desde lo espiritual, es decir, yo confío en que el Señor vendrá. Él prometió que vendré otra vez y os tomaría a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Los ángeles le dijeron a los apóstoles: el mismo que habéis visto ir al cielo va a descender. Yo creo eso. Si yo no creo en eso, mi vida no tiene sentido. Entonces el justo por su fe vivirá, pero la persona que no es recta, cuya alma no es recta, se enorgullece. Así que subrayen el versículo 4 para que tengan la evidencia de cómo Pablo citaba el Antiguo Testamento en su contexto y dándole una aplicación, una proyección a los eventos del fin. Y también el que es dado al vino es traicionero. Una persona que no vive de acuerdo a la ley del Señor va a vivir en placeres. Y esa persona no es digna de confianza. Hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma. La tumba, el Seol, la tumba. Eso es lo que el Seol, fíjate que aquí se utiliza esta palabra Seol, sepulcro, que es la misma que se utiliza en el Nuevo Testamento como infierno.
Entonces aquí tenemos el sepulcro. Entonces la persona ensancha su sepulcro, porque como no confía en Dios, está preparándose pero para morir. Y es como la muerte que no se saciará. Antes se reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Hace las cosas como bien le place, según su propio orgullo. ¿No se han de levantar todos estos refranes sobre él y sarcasmos contra él? Dirán: ¡ay del que se multiplicó de lo que no era suyo! ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Mira, es posible que aquí el Señor esté describiendo a los caldeos como burlándose del propio Jerusalén. ¿Quiénes son estos? ¿En quién confían estos? ¿Creen que van a poder con nosotros? No lo van a lograr. ¿No se levantará de repente sus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has dejado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Entonces aquí ahora habla de los caldeos. Una descripción de los caldeos que se burlan de quienes confían en Dios o de los que dicen confiar en el Señor, pero ellos también van a recibir su paga. Ellos también van a ser conquistados como llegaron a conquistar otras naciones. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa! Esto es una exclamación de dolor para poner en alto su nido para escaparse del poder del mal. Así como yo he corregido a mi pueblo Israel, así voy a corregir también a Babilonia. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. La piedra clamará desde el muro, o sea, el juicio. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que con furia una ciudad con iniquidad. Con sangre es violencia, iniquidad por supuesto es corrupción, cosas que nunca debieron haberse puesto en práctica, pero la gente los hace. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Dios permitió que ustedes hicieran lo que bien quisieran, tuvieron la libertad de hacer las cosas como ustedes querían hacerlas. Dios les dio esa libertad, Dios no los reprimió, pero los va a juzgar. Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigan en vano, porque a la final el ser humano va a morir. Entonces yo les he dejado que ustedes vivan a su manera, pero a la final no van a tener nada. O sea, usted te das cuenta que las personas hoy, y ya aplicándolo a nuestro tiempo, nosotros nos afanamos mucho. Nos afanamos y aunque tenemos que cumplir responsabilidades porque hay compromisos, hay que hacer pagos, hay que tener proyectos de vida. A veces nos afanamos demasiado que descuidamos las partes más importantes de nuestra vida. Nuestra salud, nuestra familia y nuestra espiritualidad. Una persona puede pasar hoy 10, 8, 12, no sé cuántas horas trabajando y muy poco tiempo dedica verdaderamente a la familia. Y confunde el placer con descanso. La recreación muy poco se pone en práctica. Más bien se pone en práctica es la diversión, el entretenimiento, para despejar la mente. Y en realidad estamos desperdiciando nuestra vida. Estas naciones, estos reinos, imperios, buscaban conquistar, derramaban sangre, tenían ese orgullo, logramos estos territorios. Pero a la final eran personas que morían y ya habían pasado. Y el Señor permitió todas esas cosas para demostrar, número uno, la fragilidad del ser humano, la impotencia del ser humano y demostrar a raíz de todas las épocas que Él siempre tuvo la razón en todas las cosas. Hacer las cosas a nuestra manera muchas veces o casi siempre trae desdicha. La tierra será llena del conocimiento de Jehová. Dios permite las cosas para que el ser humano reflexione y tome en cuenta que el único que tiene el control, el dominio y el poder sobre el universo entero
es el Señor, porque la tierra será llenada del conocimiento de la gloria de Dios. Cuando ya nos damos cuenta que no podemos hacer nada, cuando reconocemos nuestra situación, entonces glorificamos al Señor como las aguas cubren el mar. Es decir, la gloria del Señor es amplia, ancha, única, incontable, inmensurable. Ay del que da de beber a su prójimo, como queriendo decir, ay del que desvía a su prójimo del conocimiento de la gloria de Dios. Israel en su momento no reflejó la gloria de Dios y los castigó, los reprendió, los disciplinó, les dio una segunda oportunidad, como nos las brinda a nosotros todo el tiempo. Pero nos advierte, ay del que desvíe, porque dice beber a su prójimo, beber, embriagarse, embotarse. Ay de ti que le acercas tu hiel, tu bebida embriagante. Le embriagas para mirar su desnudez para después humillarlo. Hay personas que buscan hacer caer a otros para después mofarse de ellos. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. O sea, Dios va a aplicar justicia. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hacia ti y vómito de afrenta sobre tu gloria humana. Y esto del cáliz en la mano derecha del Señor, la mano derecha es la mano de la justicia, del compromiso y del pacto. Dios cumple su pacto, Dios le pondrá fin a la maldad, al pecado, a la muerte, al dolor, al sufrimiento. Dios derramará las copas de su ira, como dice el libro de Apocalipsis, sobre aquellos que tienen la marca de la bestia. Y nótese que este mensaje Dios lo da con anterioridad. Le está diciendo a Judá, estos vendrán contra ustedes, pero ellos también recibirán su paga. Es también de gran importancia comprender y recordar que mientras Habacuc estaba predicando, también estaba el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías le dijo, ustedes van a ir a Babilonia y retornarán en 70 años. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. Cuando habla del Líbano habla de las fortalezas. Pero a la final quedará pura rapiña. Caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrará a causa de la sangre de los hombres, como tú hiciste, a ti se te hará, y del robo de la tierra y de las ciudades y de los que en ella habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que lo hizo? Porque claro, cuando ellos lograban sus victorias, cuando ellos lograban sus conquistas y tenían su gloria y su opulencia, ellos daban honra. Estoy hablando de los caldeos, que lamentablemente Judá también adoptó costumbres idolátricas. Cuando ellos lograban sus conquistas, atribuían su fortaleza y sus victorias a sus dioses fabricados a su propia manera. Entonces, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Hoy, lamentablemente, siguen personas adorando imágenes. Y pareciera que por más que la Biblia hable en contra de eso, se siguen molestando cuando les hablan del tema. La estatua de fundición que enseña mentiras para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor de su obra. ¿Confíe quién? El hombre confiando en un objeto creado por el mismo ser humano. Eso es catastrófico, eso es un error grave. Ay del que dice al palo, al objeto, al ídolo, despiértate, y a la piedra muda levántate. Es tonto. Y a veces las personas tratan de justificar, no, es que eso es la representación. No vengas con cuento. Eso no es así. Eso es tratar de ir suavizando la creencia, pero no es así. Aquí dice, ay del que dice al palo, despiértate. O sea, le reverencia, órale, le pide a la imagen. Piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? O sea, la piedra, el leño, la imagen creada por el ser humano puede enseñar algo. No. He aquí está cubierto de oro, de plata, y no hay espíritu dentro de él. Fíjate cómo pasa del orgullo a la idolatría. Y ahora, ¿cómo termina este capítulo número 2? Termina con una afirmación innegable.
Porque así como las imágenes no tienen vida, y voy a ser claro con esto, hermano, voy a ser claro con esto porque nosotros estamos viviendo en una época llena de ateísmo y agnosticismo. La diferencia entre el ateo y el agnóstico es que el ateo definitivamente dice Dios no existe. Es el ateo, Dios no existe. Como Dios no existe, pues yo vivo a mi manera y yo tengo mi propio criterio de vida. Cada quien tenga su propio criterio. El agnóstico no tiene evidencias de existencia de Dios, pero tampoco tiene evidencias de su no existencia. Así que está entre, mira, no sé si existe o no existe, y no es mi problema. Ese es el agnóstico. Que cada quien crea lo que quiera creer y reverencia a su Dios de la manera como quiera reverenciarlo. Entonces, claro, el agnóstico tiene una vida de incertidumbre en las cosas que él no puede comprobar. Si no se comprueba, entonces no existe. Y en ese tiempo, en el tiempo de Habacuc, muchas personas incluso llegaron a pensar si realmente Dios los había abandonado. Entonces Dios le dice, mira, esas personas, o ustedes mismos han caído en el error de ponerse a adorar imágenes. Esas imágenes no tienen vida. Ustedes creen que tienen vida, pero no tienen vida. Ahora, ¿qué si es verdad y que nadie puede ponerlo en duda y que nadie puede decir algo totalmente contrario? Es que Jehová está en su santo templo. Ahora, ¿a qué templo se refiere? Si el templo de Jerusalén sería destruido por los babilonios en el año 586. Porque el mismo Jeremías lo dijo, el templo será destruido, la ciudad será destruida. Dios no quiere que pase eso. Yo como profeta no quiero que eso pase. Pero va a pasar a causa de nuestros propios pecados. Y Jeremías lloraba y Habacuc, yo me imagino, Señor, ¿por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué se tiene que caer el templo si es la gloria de tu pueblo? Y Dios le dice a Habacuc, así el templo se caiga, así la ciudad se destruya, así pareciera que todo se está desmoronando, que nadie tenga en duda que Jehová está en su santo templo. ¿Cuál templo? El templo del cielo. Porque es precisamente allí donde debemos poner nuestra mirada. No en lo que ven nuestros ojos, no en lo que vemos a diario es catastrófico. Pero cuando yo pongo mi mirada en el templo del cielo, en el santuario celestial, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, entonces allí es donde yo voy a aprender a confiar en el Señor. Jehová está en su santo templo. Mas Jehová, es decir, a pesar de que todo esto que la gente cree es una mentira, lo que sí es verdad es que Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No quiere decir que no podamos hablarle al Señor. Tú sabes que a mí me causa un poco de impresión la manera como se utiliza este versículo, porque en algunas iglesias conservadoras, yo que pertenezco a una iglesia conservadora, en algunas iglesias conservadoras cuando se escucha quizá, porque los hermanos conversan, ¿sí? Cuando hay algunas pausas en alguna liturgia de la iglesia, las personas conversan, los niños entran y nunca falta alguien, bueno, ya no se ve tanto, pero yo cuando era niño lo llegué a ver mucho, nunca falta alguien que diga, hermano, reverencia porque Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda boca, y la gente quedaba callada. Y está bien porque uno tiene que mantener la reverencia, aunque hoy en día hay iglesias tan liberales que parece que nunca hay reverencia. Entonces se utilizaba este versículo para que las personas pues guardaran silencio. Pero en realidad el contexto quiere decir, nadie ponga en duda que Jehová está en su santo templo. Y tener esa convicción de que Jehová está en su santo templo, teniendo el control de todo, a pesar de que pareciera que el mundo se está destrozando en pedazos a causa de nosotros mismos, saber de que Dios está allí controlando el universo fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza. ¿Sabes por qué? Porque aunque el mundo esté terriblemente desmoronándose, la tierra sigue girando. Sigue habiendo aire para respirar, el sol sigue saliendo cada mañana y la lluvia cae para refrescar la tierra. Y aunque hay desastres en el mundo y hay catástrofes naturales, esa es la demostración de que este mundo está mal, pero que Dios aún así nos brinda un mensaje de esperanza.
de que todo este dolor y esta tristeza va a llegar a su final. Y Dios preserva nuestra vida para que, poniendo esa plena confianza en Él, vivamos por toda la eternidad, en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Pero que nadie ponga en duda que Jehová está en su santo templo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz.